¿Qué fue esa pregunta, profesor? Ah, no es una pregunta, es un meme. Ah, está en el Face, en todos lados está. A ver, ahí para que lo vean, antes de poner la clase. ¿La pueden ver? Sí. Sí. ¿Qué les parece? ¿Su perro es comunista o no? Y bueno, no tengo perro. No tengo perro. Uy, no saben lo que se pierden. Tener un perrito es compartir con una persona que es o con un ser que es incondicional, ¿no? Los perritos son incondicionales, son a muerte, así, a muerte con uno. Yo tengo un Yo tengo una chihuahua. coneja. Yo tengo Ah, una coneja. Es igual. Lo persigue como un perro, pero no hace bulla. así es, esa es la única diferencia. Los conejos son muy bonitos, son muy bonitos. Yo tuve la suerte de vivir en un ambiente donde había cualquier cantidad de animales. Así que una mascota es una criatura, es un ser que es incondicional. No, no esperan nada a cambio, solamente que les den cariño. Eso es muy distinto a lo que somos nosotros, que nosotros somos más inteligentes y deberíamos ser mucho más sentimentales. Lamentablemente no lo somos. ¿Qué nos cambia en esta vida? No sabemos. Bien, lejos de este meme, vamos a empezar la clase. Bien, ¿se puede ver la presentación? Sí, profesor. Muy bien. Políticas Nacionales de Salud y Medicamento. Vamos a ver el día de hoy aquellos medicamentos, ¿no? Que son medicamentos de venta sin receta médica. Nosotros ya lo hemos visto, son los famosos medicamentos OTC. Y vamos a ver también qué dice la DIGEMIT en cuanto a la composición de los botiquines. Estamos hablando básicamente de los botiquines que están en el hogar, de los botiquines que están en el hogar o de aquellos botiquines que se utilizan en los centros comerciales o en los centros de trabajo, ¿sí? ¿Qué tipos de implemento deberían llevar estos botiquines? ¿Sí? Estos botiquines. Entonces, hay una serie de elementos que deberían estar dentro de estos botiquines y para eso también hay una recomendación y hay una reglamentación. ¿Bien? Entonces, este artículo o se podría decir, esta estadística es muy importante que ustedes siempre la recuerden. Enfagro Premium, Apronac y VIX fueron los productos más demandados en el 2018 y es muy probable que la tendencia siga siendo igual. Algunos productos que se venden en farmacia han pasado también a ser los top 5, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas. Por ejemplo, ivermectina tuvo una gran escalada. Paracetamol ha tenido un gran crecimiento. ¿Sí? Pero en volumen, todavía Enfagrow, Apronax y Vicks siguen siendo los líderes. Siguen siendo los líderes. Y estos productos, como ustedes pueden ver, son productos de venta libre. Son productos de venta libre. ¿Sí? En el caso de Apronax, solamente algunas presentaciones son de venta libre. ¿Sí? ¿Cómo cuál sería, profesor? Disculpe. A ver, ustedes recuerden, Apronax es naproxeno sódico, ¿no? La presentación que es de venta libre es la presentación de 275 miligramos en tableta, La más baja. ¿sí? La de 275 en tableta. La de 550, recuerden, es una presentación que no es de venta libre, es de venta con receta. Que se acostumbra a venderlo de venta libre es una cosa, pero la indicación es que eso es un producto para venta con receta. ¿Sí? Las presentaciones de niño, las presentaciones infantiles, también son presentaciones para venta con receta. Para venta con receta. Llámese naproxeno en jarabe, o mejor dicho, en este caso Pronax, llámese Apronax niños, ¿no? También son presentaciones que son para venta con receta. ¿Sí? Bien, concepto de medicamento OTC, ¿no?
Las siglas OTC son del inglés over the counter, ¿no? Que quiere decir sobre el mostrador, es decir, a la vista en la farmacia, a la vista en el mostrador, que son medicamentos. A ver, apague su micro, por favor. Jesly, apaga tu micro, por favor. Medicamentos de venta directa o medicamentos sin prescripción, es decir, no necesitan receta, no necesitan receta. A propósito, hablando de recetas, ¿cómo les fue en su examen de documentos contables? Bien, profesor. Bien, mal. Bien, bien, profesor. Bien, profesor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, ¿no? profesor. Muy bien, me parece muy bien. Pero Gracias lo por el apoyo. pone a 18. ¿Perdón? Lo pone a 18. ¿Qué cosa 18? El examen. El No va a profesor. ver. 18 nada más. Ah, bueno, Eso eso ¿es que ha sido recuperación o examen normal? El examen normal. Se vale, no se vale. Mientras que el profesor de bioquímica lo pone a 21. Ah, O sea, hay de todo. Pero se supone que es 20, pues. no, o sea, les regala un punto por si por ahí de repente alguien puede aprovechar. Y si alguien saca 21, ¿qué nota les pone? No sé. Debe punto. unos dan más y Y otros en el caso de Y el otro 18, nos quita 2 puntos. claro, el otro nos quita 2 puntos. Está mal. Bueno, el examen debería ser sobre 20, pero si hay consideraciones sobre 18, me imagino que el profesor debe tener sus razones. Yo no le podría juzgar, ¿no? Yo sí, Claro, No va- hemos preguntado Forma- todavía. Recién nos ha hecho un Así es. examen de 18. Así es. En un examen de recuperación sí se puede bajar la nota, eso sí, ¿no? En un examen de recuperación, una porque hay más tiempo, otra porque ya dieron examen y es una segunda opción. No sería justo que en un examen de recuperación se pusiera sobre 20, ¿no? Me parece, ¿no? Claro. Así es. Bien, vamos a continuar. Entonces, a ver, apaguen sus micros, por favor. Entonces, son medicamentos que son distribuidos y vendidos para consumidores usuarios, para que los utilicen por su propia iniciativa. Recuerden, si no hay un documento, si no hay una receta, si no hay un papel que le indique al paciente, al consumidor, cómo utilizar estos productos, podría haber problemas por automedicación o podría haber problemas por un mal uso del producto, ¿sí? Por eso es importante que la información para productos de venta libre esté lo suficientemente clara, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿no? Es básicamente en este recuadro donde está la denominación de un producto de venta libre, ¿sí? Categoría de medicamentos producidos, distribuidos y vendidos a los consumidores usuarios para que los utilicen por su propia iniciativa. No hay ninguna restricción en cuanto a su comercialización y es ahí lo peligroso. Recuerden, para considerar la inclusión o exclusión de un medicamento como de venta libre, este debe estar clasificado como tal en las normas farmacológicas para medicamentos de venta libre. En el caso de Perú, debe ser autorizado, revisado, oleado y sacramentado por la DIGEMIT. La DIGEMIT evalúa qué medicamentos serán considerados de venta libre y qué medicamentos serán clasificados como medicamentos para prescripción médica. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean que las legislaciones en los países son completamente distintas. ¿Ustedes han escuchado hablar del levonorgestrel? Así el día siguiente. Así es. El medicamento conocido como pastilla del día siguiente, ¿no? Si estuviéramos en Estados Unidos, ¿no? Una persona tranquilamente puede estacionarse en un grifo, entrar al autoservicio del grifo, coger un blister del levonorgestrel y llevárselo a su casa. Para Estados Unidos, este medicamento es de venta libre. En el caso de Perú, este medicamento es única y exclusivamente para utilizar bajo prescripción médica.
Vean ustedes la diferencia de concepto entre una legislación y otra legislación. ¿Sí? Entre una legislación. Se debe a que de repente hay ciertas consideraciones, no solamente de salud, sino también políticas o de derechos. Recuerden ustedes que en ciertos estados de Estados Unidos está permitido el aborto. Está permitido el aborto. Entonces, la restricción para levonorgestrel es que este medicamento, de acuerdo a algunos estudios, se considera anticonceptivo y de acuerdo a otros estudios se le considera abortivo. Entonces, ante la duda, nosotros restringimos. En Estados Unidos es distinto, porque hay ciertos estados donde está permitido el aborto. Entonces, no habría ninguna restricción para utilizar levonorgestrel. ¿Sí? Es por una cuestión de leyes, más que de consideración del medicamento. ¿Quedó claro? Sí, profesor, Profesor, yo tengo... Dígame. ¿podría hacer un breve paréntesis de explicar por qué podría ser abortivo así al toque nomás? Porque Perfecto. que yo sepa no llega todavía la fecundación, entonces no es abortivo. Pero según su punto de vista. Perfecto, perfecto. Te voy a dar la consideración desde el producto porque esto yo lo enseño en farmacología. Miren, recuerden ustedes que este medicamento se le conoce como anticonceptivo oral de emergencia. Anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Entonces, la creación de este medicamento es básicamente para cambiar las condiciones del endometrio. A ver, apague su micro, por favor, para poder hablar. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Bien. Las condiciones del endometrio. ¿Qué cosa es el endometrio? El endometrio es la pared interior del útero donde se va a alojar, el óvulo fecundado, ¿no? Entonces, imagínense ustedes un cuarto, ¿no? Y todas las paredes interiores de ese cuarto están con goma, con pegamento. Entonces, cuando llegue el óvulo a ese ambiente, el óvulo se va a pegar a las paredes, que se llama implantación. ¿Bien? Y ahí empieza su crecimiento, ¿no? Imagínense esas mismas paredes de ese cuarto si no tuvieran ese pegamento. ¿Ustedes creen que el óvulo se podría fijar a la pared? No. Imposible. Entonces no habría implantación, ¿no? Entonces, ese pegamento se llama endometrio. El endometrio facilita la implantación de un óvulo fecundado. Eso ocurre dentro del útero. Bien, entonces, ¿qué hace el levonorgestrel? Se le conoce como anticonceptivo oral de emergencia. Este medicamento está recomendado para aquellas personas que utilizan anticonceptivos orales. ¿Qué pasaría si esta persona que usa un anticonceptivo oral se olvidó su blister porque se fue de viaje? Vamos a poner un ejemplo. O se fue a una fiesta donde de repente va a tener un encuentro sexual, ¿no? Y de repente se olvidó tomar su medicamento o su anticonceptivo del día. Podría pasar, ¿no? Entonces, si no tiene otro método anticonceptivo, llámese un preservativo, llámese un óvulo, entonces podría correr el riesgo de tener una relación que podría conducir a un embarazo. ¿Sí? Podría, estamos en supuesto, podría. Entonces, para no correrme el riesgo, después de haber tenido una relación sexual que podría generar un embarazo, tomo un medicamento oral de emergencia que me va a proteger, ¿no? Hasta que yo nuevamente consiga mi anticonceptivo y siga, ¿no? Siga con mi vida normal, ¿no? Y mi protección, o la protección de la mujer, ¿no? Entonces, o en todo caso, siempre andar con mi preservativo para mi pareja o andar con mis óvulos para poder tener una protección y no salir en estado, ¿no? ¿Cuál es el detalle en este caso? El detalle es que estoy preparando el útero para que no haya implantación.
pero no estoy evitando que podría haber una fecundación. ¿Sí? No estoy evitando que podría haber una fecundación. Entonces, si yo no evito la fecundación, el óvulo que se implante podría estar fecundado. Si está fecundado, entonces este medicamento es un abortivo, porque estoy evitando el crecimiento de un óvulo fecundado. ¿Sí? Si yo impidiera que el espermatozoide y el óvulo se encontraran como un preservativo, entonces no sería abortivo, porque no estoy impidiendo o estoy impidiendo la fecundación. Pero si ya se fecundó, entonces sí se le puede considerar abortivo. ¿Ahora te quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo los invito a que lean un poquito cuál es el mecanismo de acción del levonorgestrel para que no les queden dudas. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta de este tema antes de continuar? Una pregunta. Te consulta, la DIMIT es que evalúa o lo que hace lista del petróleo de las ventas libres, de los medicamentos de venta libre. Así es. La NIA hace eso, pero el Ministerio de Salud es lo que aprueba eso, ¿cierto? Perdón. Disculpa, no te Y escucho bien. evalúa y hace que se intenten esas listas a la norma, pero el Ministerio de Salud hace, o sea, aprueba eso, la incrementación de esos medicamentos, las normas o al petitorio. Ya. Perfecto. No confundamos petitorio con Digemid. Recuerden, en el petitorio de medicamentos esenciales solamente hay 600 productos. Sí. Y ojo, en el petitorio nacional son muy pocos, casi nada, el detalle de anticonceptivos. ¿Sí? La Digemid abarca los cerca de 7.000 presentaciones y especialidades farmacéuticas. Y no solamente especialidades, también ve dispositivos, de productos sanitarios. Entonces, la Digemid tiene un criterio más amplio para poder evaluar cuáles sí y cuáles no. En el petitorio solamente se está considerando medicamentos esenciales, aquellos que abarcan la mayor cantidad de enfermedades. No los confundamos. Sí, no lo confundamos. ¿Bien? Ok. ¿Alguna otra consulta para poder continuar? Continuamos entonces. Características de los productos OTC o de venta libre, ya saben ustedes, destinados al tratamiento de síntomas o enfermedades leves o comunes. Poseer un amplio índice terapéutico, el medicamento, además de ser efectivo, tiene efectos adversos mínimos. No debe presentar efectos adversos muy elevados. Tener un margen posológico amplio, susceptible de ser adaptado a la edad y peso del paciente. Tener un rango limitado de indicaciones, es decir, sus indicaciones son bastante cortas, fáciles de recordar por el consumidor. No deben ser susceptibles de desarrollar taquifilaxias o dependencia. Recuerden, taquifilaxia es el acostumbramiento, la tolerancia cada vez a dosis mayores. No deben enmascarar enfermedades serias, es decir, no deben ocultar síntomas de otras enfermedades. Los textos para los medicamentos de venta libre también tienen unas características. Deben estar los nombres, tanto el nombre comercial, el nombre genérico, el famoso DCI. Las instrucciones, precauciones, advertencias, reacciones secundarias también deben estar bastante visibles para que las personas, los consumidores, puedan identificar cuáles son los posibles riesgos de utilizar ese medicamento. Los contenidos
El fabricante, el registro sanitario deben ser visibles, deben estar a la mano. El lote, fecha de expiración, químico farmacéutico responsable y otros textos en caso el producto lo amerite. En caso el producto lo amerite. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Una pregunta. Muy bien. Ok, entonces vamos bien. ¿Cómo elijo un medicamento que voy a tomar? En primer lugar, lea bien la etiqueta. ¿Sí? Hay que leer bien la etiqueta. En segundo lugar, hay que buscar medicamentos para los síntomas que se presentan. Recuerden, leyendo bien la etiqueta podemos descartar si un medicamento sirve para el síntoma que yo tengo o no. Confusiones clásicas, antitusígenos. Antitusígenos. A un antitusígeno le damos propiedades expectorantes y muchas veces no las tiene. ¿Sí? A un antitusígeno le damos propiedades antiinfecciosas que de repente no las tiene. Entonces ahí es donde vienen las confusiones. Hay que entender, y si no entendemos, estamos hablando de consumidores, hay que recurrir al profesional que nos va a orientar. Hay que verificar si el medicamento provoca algún tipo de eventos o problemas a las personas que lo van a usar. Si la persona es hipertensa, si la persona es diabética, si es una embarazada, si es un niño, si es un anciano. Y por último, siempre está el profesional que nos va a orientar, que nos va a aclarar cualquier duda sobre este medicamento. Así sea de venta libre, así sea de venta libre. Lo peor que puede recurrir una persona, un consumidor, es a informarse por internet. Recuerden, no toda información que está en internet es correcta. Mucha de esta información no tiene filtros y podría ser simplemente un copia y pega de una información que no es correcta. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado. Sugerencias para los medicamentos de venta libre. Perdón, disculpen. Siga las instrucciones, sepa qué está tomando para poder informar si es que hay alguna reacción adversa. Todos los medicamentos se vuelven menos eficaces en el tiempo. Hay que verificar las condiciones de almacenamiento. Siempre hay que verificar las condiciones de almacenamiento. Y también hay que verificar que los medicamentos sean correctamente conservados, tal como dice el último punto. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Profesor. Muy bien. No. Muy bien. Recuerden, los medicamentos de venta libre pueden ayudarle a sentirse mejor al ayudar a tratar o prevenir problemas de salud como alergias, estreñimiento, resfriado, gripe, influenza y náuseas. ¿Sí? Efectos secundarios, recuerden, todos los medicamentos de venta libre podrían presentar algún efecto secundario. Los más conocidos son muchas veces náuseas, mareos, sangrado, ¿sí? Sobre todo del tracto gastrointestinal, sobre todo cuando utilizamos antiinflamatorios, ¿sí? Todo medicamento tiene sus recomendaciones de uso, ¿sí? Hay que seguirlas para evitar cualquier efecto indeseable. Tenemos interacciones de medicamentos, ya lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Lo estamos recordando. Recuerden, la interacción entre medicamentos se da, así como la interacción entre medicamentos y alimentos, ¿sí? Por eso es importante saber cuáles son las recomendaciones que están impresas para utilizar los medicamentos y evitar las interacciones medicamentosas. Está la duplicación, ya saben, utilizar dos medicamentos para el mismo síntoma. No es correcto utilizar dos medicamentos para el mismo síntoma.
salvo indicación médica. Está la oposición, aquellos medicamentos que tienen efectos contrarios. De repente uno sube la presión y el otro lo baja. Hay que tener consideraciones. Y está la alteración, cuando los medicamentos alteran el resultado esperado del otro medicamento o cuando algún alimento puede alterar la absorción de un medicamento. ¿Sí? El ejemplo que les puse en la clase de administración fue las tetraciclinas y la leche. Las tetraciclinas y la leche. ¿Sí? Cierto. Así es. Lo mismo ocurre con ciertos medicamentos y los fitatos que tiene el Quaker, por poner ejemplo, ¿no? También se precipitan, ¿no? Las cefalosporinas, por poner un ejemplo. Cefalosporinas, las tetraciclinas también, ¿no? No se deben tomar con Quaker, ¿no? Porque los fitatos precipitan el antibiótico. Bien. Ahora vamos a ver algo que no conocen ustedes, que es la resolución directoral 765 del 2001, ¿sí? Donde establece qué debería o cuál sería el contenido que deberían tener los botiquines. Entonces, da esta resolución una serie de recomendaciones para el uso y el llenado correcto de los botiquines. Ojo. También conlleva a sanción que dentro de un botiquín estén medicamentos que no están autorizados para colocarse en un botiquín. Para que no se coloquen en un botiquín. ¿No? Vamos a ver cuál es esta lista que ellos sugieren. Bien, acá está. Entonces, listado de productos farmacéuticos y afines para botiquines. Básicamente está enfocado a la presencia de medicamentos esenciales. Es decir, en los centros de trabajo, en los centros comerciales, ¿sí? En las farmacias y boticas, ¿no? Debe haber un botiquín y este botiquín está enfocado en las principales dolencias o enfermedades que se podrían presentar dentro de un centro de trabajo. Entonces ahí ustedes tienen analgésicos. ¿Qué analgésicos podrían estar en un botiquín? Ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, paracetamol. Antialérgicos como la clorfenamina. Antimicóticos como el clotrimazol. Antijaquecosos, es decir, para el dolor de cabeza. Medicamentos dermatológicos, antiinfecciosos. Ojo, ningún antibiótico debe estar en un botiquín. Escabicidas, pediculicidas, agentes bloqueadores de los rayos ultravioletas, es decir, los bloqueadores solares, antiinflamatorios, lociones a base de calamina, desinfectantes de ambientes o de espacios, medicamentos para afecciones gastrointestinales y antiácidos. Ustedes ven acá solamente vemos antiácidos y protectores. Medicamentos utilizados en procesos diarreicos. De ser el caso, miren, ni siquiera está resaltado contraceptivos, preservativos, si fuera el caso, necesario utilizarlos. Depende del centro de trabajo. Antitusígenos como el dextrometorfano. ¿Bien? También deben estar algunos insumos médico-quirúrgicos y odontológicos, dependiendo del centro de labores, algunos productos galénicos, llámese alcohol, agua oxigenada, etc. Y algunos recursos terapéuticos naturales de venta sin receta médica, ¿no? Podría ser el caso, ¿sí? En ningún caso ustedes ven que hay mayor cantidad de medicamentos para venta con receta. No hay antidepresivos, no hay tranquilizantes, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de recursos terapéuticos naturales de venta sin receta, podríamos hablar de repente de tabletas o cápsulas de valeriana, por poner un ejemplo, que sirven para tranquilizante natural, por poner un ejemplo. ¿Alguna pregunta?
La razón por la que no deben de estar los antibióticos en el botiquín es porque se expenden con recetas. Así es. Una, que se expende con recetas, y dos, porque este botiquín solamente nos sirve para casos de emergencia en el centro laboral. Emergencia. Entonces, ustedes ven un botiquín en una farmacia botica y el contenido de ese botiquín debe estar enfocado a estos productos. No necesariamente todos, pero sí deberían haber los que más se podrían utilizar dentro del centro de salud. Es el botiquín mínimo que se pide para solamente los centros de salud. En el caso de los taxis, restaurantes. Igual. No, igual, no ¿No? debería. Por eso se dice, estos botiquines son para todo tipo de centro de salud, centro de trabajo, con sus más y sus menos, ¿no? Pero lo que siempre se recomienda es que hubiera para los principales casos. Es decir, te voy a poner el detalle. Tú lo que tienes que hacer para poder tener tu botiquín correctamente es decir, qué tipo de accidentes o enfermedades más comunes podría yo tener en mi centro de trabajo. Entonces, haces un ranking y de acuerdo a ese ranking empiezas a llenar con los distintos medicamentos autorizados. ¿Qué es lo que más se presenta en un centro de trabajo? Ustedes me dirán, ¿no? Fiebre, ¿sí? Dolores estomacales, dolores de estómago, ¿no? Podría ser diarrea, ¿sí? Podría ser de repente malestar corporal, ¿sí? Podría ser de repente escalofríos, ¿sí? Podrían ser quemaduras, cortes. Entonces, ese tipo de accidentes o enfermedades son las más comunes y de acuerdo a eso, tú vas adecuando los medicamentos a tu botiquín. Pero lo que hace Digemit es darte un amplio margen de productos para que tú escojas los que más necesitan. Si trabajas en un centro, por decir, trabajas en la playa, ¿no? Digamos, en un restaurante, que simplemente lo único que tiene son sombrillas, obviamente que tu personal debe contar en su botiquín con bloqueadores. Si no los tienen personalmente, debería haber como soporte bloqueadores solares para que todo el personal que está en la playa trabajando pueda estar protegido de los rayos solares. Y así sucesivamente los distintos medicamentos que ustedes pueden ver en este listado. ¿Sí? ¿Ahora sí les quedó claro? Y el botiquín nos exigen tenerlo como un mínimo 3 meses o depende del vencimiento de los medicamentos que están ahí. El botiquín debe ser revisado todos los meses y todo medicamento que esté vencido debe ser retirado. Todo medicamento que esté vencido debe ser retirado. ¿Sí? Siempre en toda inspección pasa el caso de que el personal de Digemit va a revisar el botiquín y se encuentran con sorpresas como medicamentos, tabletas, jarabes que ya vencieron hace un año porque desde la apertura de la botica o farmacia no se ha revisado el botiquín. Eso también es motivo de sanción. Y también se deja constancia, se hace un escrito de cada mes que se revisó. Perfecto. Lo que tienes que hacer es siempre tener dentro del botiquín un listado del contenido. Es decir, enero colocaste tu botiquín, colocas una lista en el interior con fecha de enero, la lista de todo el contenido del botiquín, su lote, su cantidad y su fecha de vencimiento. ¿Sí? En febrero vuelves a revisar el botiquín y empiezas a sacar todos los medicamentos que ya vencieron. Y obviamente los repones. Ese listado lo vuelves a actualizar. Y así todos los meses para que no tengas ningún tipo de inconveniente. Si no hay vencimiento, simplemente lo único que cambias es el último mes de revisión. Y así sucesivamente. Pero la Digemit no le pide, o sea, la sucesión que ha venido haciendo, solamente revisa los medicamentos y ya, nada más. Así es, no te pide el seguimiento. Lo que te pide es que lo que está dentro esté vigente. Eso es lo que te pide.
Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, en los insumos de uso médico se encuentran las gasas, los guantes, ¿verdad? Así es. Gasas, guantes, pajalenguas, termómetros y todo lo que de repente tú necesites dentro de tu botiquín de acuerdo a las posibilidades de uso. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los condones? ¿No? De repente ustedes me preguntarán qué tienen que ver los condones. Puede utilizarse para otra cosa. ¿Cómo para qué? ¿De la experiencia, Negri? Como globos. Bueno, pero dentro de la práctica de un establecimiento o un centro de salud. Claro, ¿Para él qué? quería darle otro uso al que es su uso normal, ¿no? Darle otro uso. En un momento de emergencia se puede. Así es. Se le podría dar otro También uso. De Como emergencia, guantes, ¿cómo cuál? profesor. ¿Perdón? Como guantes. No, para eso son los guantes. ¿Cómo te vas a poner un condón como guante? En un En dedo caso se nada acabe, más, dice. en un dedo. No. Miren, existen ciertos usos que se les da a los preservativos cuando se va a hacer intervenciones vaginales. Cuando se hace una intervención vaginal, dependiendo del tipo de servicio que se da, ¿no? Se utilizan preservativos para proteger el equipo o el aparato que va a ser colocado, ¿no? Cerca de la vagina de una mujer o en la vagina de la mujer si es que se tiene que hacer un examen. Entonces, para eso se necesita tener condones. Para eso se necesitan tener condones. No se puede colocar directamente un equipo, un dispositivo, ¿no? En las partes íntimas de una mujer sin que tenga protección, ¿sí? Porque puede llevar a contaminación. Por Claro, eso es tendría el que uso. estar esterilizado. Así es, por eso es el uso de condones. Por eso es el uso de condones, ¿no? Entonces, todo depende de la actividad del centro de trabajo. Profesor, también lo podrían utilizar, por ejemplo, que pongan un supositorio, se podría decir. Bueno, para un supositorio se coloca directamente el supositorio, no necesitas un condón. Como torniquete, profesor, para alguna herida. Para eso tienes que utilizar una ligadura. Mm, Sí, para eso se utilizan las ligaduras, que son unas Una bandas hemorragia. de goma. Para una hemorragia, una ligadura. ¿Para qué un condón? Si el condón se va a romper. Se rompe. Al estirarlo se va a romper. Es un globo Se rompe. prácticamente. ¿Sí? Para eso se usa una ligadura. ¿Sí? Gracias. Bien. Listo. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Quedó claro el contenido de un botiquín? Esto es de acuerdo al listado que ha dado DIGEMIT. Para eso hay un reglamento. Para eso se ha revisado cuáles son las posibilidades o los casos más comunes. ¿Sí? Profesor, Sí, sí. las alergias, estreñimiento, resfriado, gripes y náuseas son signos y síntomas, ¿no? De enfermedades. Alergias. No enfermedades. A ver, me está sacando de contexto. ¿Estás Ahí viendo? en su diapositiva, ahí dice para tratar o prevenir problemas de salud como alergias, estreñimiento, resfriado, gripe y náusea. A ver, voy a regresar a la diapositiva que estás viendo tú. ¿Ya? ¿Te parece? Tú has visto... A ver, acá es. Un ratito. Esta. Sí. Sí. Sugerencias para los medicamentos. La anterior. Así es, esa es. Yo la tengo pegada. Ya. Los medicamentos de venta libre pueden ayudarle a sentirse mejor al ayudar a tratar o prevenir problemas de salud, como alergias, estreñimiento, resfriado y gripe y náuseas. Son algunos ejemplos. Ojo, los medicamentos de venta libre tienen mucho más aplicaciones. ¿Sí? Hay muchas más aplicaciones. Estos son algunos ejemplos que yo he puesto. No son las únicas. A eso me refería. ¿Sí? ¿Ahora sí le quedó claro? Sí, pero le preguntaba, esos son signos y síntomas de repente que le están indicando tal vez una probable enfermedad. O sea, no son enfermedades lo que está ahí, lo que está señalando. No, sí son enfermedades, podrían ser enfermedades. Mire, por ejemplo, la alergia es una enfermedad. La manifestación de una alergia podría ser respiratoria o podría ser en la piel. Si es en la piel,
El síntoma son las ronchas. ¿Sí? El signo. El signo o síntoma, como quiera considerarlo. En el caso de un resfriado, el resfriado es la enfermedad. Los signos y síntomas son fiebre alta, malestar de cuerpo, tos, congestión nasal. A eso me refiero. En el caso del estreñimiento es la enfermedad. ¿Cuál es el signo y síntoma? Dificultad o imposibilidad para poder tener deposiciones. ¿Sí? Y en el caso de las náuseas también tienen una serie de manifestaciones. Las manifestaciones de las náuseas, ¿cuáles son? ¿Sí? Sensación de querer arrojar, ¿no? Sí, sensación de querer arrojar. Muchas veces mareos. Una persona tiene náuseas cuando tiene mareos. Entonces, no hay que confundir enfermedad con signos y síntomas. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Vamos a regresar entonces. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Y usted habló de las cefalosporinas. ¿Las de tercera y cuarta generación son más fuertes? Sí, eso es en cuanto a la potencia. Lo que yo quería decirles era un ejemplo de alteración. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el quaker? El quaker tiene unas sustancias que se llaman fitatos. Fitatos. Entonces, los fitatos tienen una propiedad. Tienen bastante afinidad hacia los oxalatos, ¿no? Y hacia los talatos, que son unas sustancias químicas. Cuando estos fitatos reaccionan con los oxalatos, generan sustancias insolubles. ¿No? Entonces, cuando se genera una sustancia insoluble, el intestino no la puede absorber. Entonces, cuando nosotros tomamos un antibiótico que reacciona con estos fitatos, ¿no? Y pasan por el intestino necesita absorber el antibiótico para que vaya a la sangre y cumpla su función. Pero si ya formó un compuesto insoluble, lamentablemente no va a pasar al intestino. Y ese antibiótico en un compuesto insoluble se va a eliminar por las heces o se va a eliminar por la orina. A eso me refería. ¿Sí? Eso se llama alteración. Lo mismo pasa con las tetraciclinas y la leche. Las tetraciclinas con el calcio de la leche forman un complejo insoluble y este complejo no puede ser absorbido en el intestino. Por eso es que la leche altera la absorción de la tetraciclina. ¿Sí? ¿Ahora sí le quedó claro, señorita? Sí, profesor, gracias. Profesor, Dígame. disculpe, en cuanto a la tetraciclina y la leche, ¿no puede ser al contrario? ¿Cómo al contrario? No te entiendo. Dice que la leche afecta la absorción de la tetraciclina, ¿cierto? Claro, La tetraciclina no podría afectar la absorción de la leche. También, así es, ambos prácticamente se están alterando, pero estamos hablando de medicamentos. Mire, te voy a poner un caso donde dos alimentos no pueden tomarse juntos. ¿Ya? ¿Ustedes han tomado Quaker con leche? Sí, la avena con la leche, Y claro. hasta que me dijeron... Así es. Los fitatos del Quaker reaccionan con el calcio de la leche y se genera un compuesto insoluble. Entonces, el calcio de la leche ya no puede ser absorbido por el intestino. Entonces, cuando ustedes toman Quaker con leche, están desperdiciando el calcio de la leche. Y desperdiciando dinero. Y desperdiciando dinero. Por eso se debe tomar Quaker solo o leche sola. Yo sé que hay una costumbre muy antigua, pero no se deben mezclar estos dos alimentos. ¿Bien? Profesor, le digo, en administración usted nos dejó sobre enfermedades que se pueden tratar con medicamentos OTC, ¿no? Así es. Y investigando salían eso, el estreñimiento, las alergias y todo eso, pero muchos no consideramos eso como una enfermedad, ¿no? Y, o sea que si hemos puesto eso, ¿está bien?
Sí, no hay O problema. sea, es una enfermedad, el estreñimiento y eso, ¿no? Se los voy a considerar, no hay problema, no se preocupen. Lo que voy a evaluar es el contenido de lo que ustedes han puesto. O sea, ¿por qué la tarea? La tarea es un complemento para entender qué han entendido ustedes de la clase. ¿Qué han entendido ustedes de la clase? Si ustedes me ponen de repente algo que no tiene nada que ver con el contenido de la clase, entonces yo voy a interpretar que no han entendido la clase, ¿no? Más que la nota, a mí lo que me interesa es saber qué cosa es lo que ustedes colocan dentro de esa tarea que puede ayudar a que se completó la función de la clase, que es que ustedes interioricen un concepto. A eso me refiero. ¿Bien? Profesor, entonces pues, podríamos poner la enfermedad y los síntomas del medicamento. Sí, podría poner la enfermedad, los síntomas característicos y el medicamento que va a tratar esos síntomas. No hay ningún Porque problema. yo he colocado solamente la enfermedad y el medicamento nada más. No te preocupes, también lo interpreto. Salvo que sea Ah, ya. una enfermedad rara que yo no conozca, Ya, gracias. ¿no? Muy bien. Profe, la tiña. La tiña. ¿Qué tiene la tiña? Tiñó. ¿Cuenta como enfermedad? Sí, es una enfermedad producida por hongos, ¿no? ¿Con qué le has puesto? Fluconazol, Sí, podría ser fluconazol. Flucobran. Pero fluconazol está considerado un producto de venta libre, ¿sí? ¿En qué Está en presentación? en la fotito que usted mandó. En crema o en óvulos. Ah, en pastilla. En tablet. Ya, si es vía oral, Cápsula. en vía oral, sí, Tablet. no hay problema. Recuerden que ustedes deben haber investigado un poquito más, ¿no? Porque hay un tratamiento combinado para tiña, pero cuando se trata de uso en crema sí se le considera OTC. Cuando se le trata vía oral, ya no, ya es un producto de venta con receta. Oh. Si tú ves la publicidad profesor. si tú ves la publicidad de fluconazol en televisión, por si has visto de repente algún comercial, por ejemplo, a ver, se me ocurre, Baikuten de Bayer, por poner un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo que no tiene nada que ver, o Lomecan, creo que es ahorita el que está en televisión, no sé si ustedes han visto el comercial de Lomecan, ¿no? Lo me cambié. Así es, no está enfocado a tiña, está enfocado a qué tipo de afecciones. La piel de atleta. No, Lomecan no, ese sería el de Genoma Lab, el Infecciones urinarias. Lomecan. Si ustedes han visto el comercial de Lomecan, ¿no? Lomecan, por poner un ejemplo, es una chica que ha tenido una infección vaginal, y a Ajá. pesar de que no ha tenido relaciones sexuales, porque el médico, así es. Entonces, en ningún momento el uso de clotrimazol te indica que sea para tiña. A eso me refiero. No es específico, pues. Así es, no es específico. Ya, si tú ya me dices que vas a poner fluconazol para tratamiento de tiña, entonces ya no es un tratamiento OTC, es un tratamiento con venta con receta. ¿Sí? Profesor, disculpe. Entonces, ¿el Portil en crema también sería un medicamento OTC? ¿El Portil y crema está en publicidad? Porque ahí Portil no tiene un solo medicamento, son 3 medicamentos. Pero los compuestos son OTC, profe, porque el portil contiene dexa, beta y genta, creo. Sí, ¿y en qué momento la dexametasona pasa a ser un medicamento de venta libre? Para una inflamación leve. ¿Ah? Ese de ahí es La dexametasona es un corticoide. Es un corticoide. Es peligroso. Es un corticoide, es peligroso, entonces no puede ser un medicamento OTC. Ah, ya decía yo. Así es. El ¿sí? Citex. Además, tiene un antimicótico también, tiene clotrimazol, tiene gentamicina, que es un antibiótico, entonces definitivo que no es un producto de venta libre. Ajá. Los compuestos en general no lo son, ¿no, profe? Bueno, en su mayoría. Salvo los multivitamínicos, Profesor, no era necesario que estén en propaganda, ¿verdad? No necesariamente. Pero ustedes lo que sí tienen que es poder definir qué cosa es un medicamento de venta libre. En este caso, miren, esta crema, Portil que ustedes mencionan, tiene un antibiótico, entonces de por sí ya ahí está descartado. ¿Ven? Ya ustedes ya pueden interpretar qué cosa es un OTC y qué cosa no es un OTC. A eso se refería la tarea. ¿Ven?
O sea, profesor, si es que ese medicamento, si es que hubiera, digamos, en una OTC y hubiera antibióticos, entonces ya no se consideraría de venta libre. Por eso yo les di aproximadamente una lista y ustedes también podrían haber averiguado un poquito más, ¿no? Siempre es bueno la curiosidad para que ustedes vayan aprendiendo un poquito más. Entonces, Profesor, sería así corticoides. como el bismutol, que el bismutol es de venta libre, pero el acitip no, por lo que contiene el malgaltrato, No, pero magaldrato sí está. porque el acitip dice que se vende bajo receta médica. Jarabe en tabletas. Claro, en lo que es masticables, en comprimido masticable. Ya, sí, es Por lo que correcto. contiene magaldrato de 800 y simeticona de 40. Ya, pero si tuviera menos concentración, ¿podría ser de venta libre? Claro, por la simeticona, pero debe ser por el magaldrato que contiene de 800. Así es. Hay presentaciones en el mercado que tienen menor concentración de magaldrate y sí son de venta libre. Es como, les vuelvo a recordar, paracetamol. ¿Cuál es de venta libre y cuál es de venta con receta? El paracetamol, el De 150 con receta de 500. El de venta libre tiene 325 y el de venta con receta es el de 500 o de 1 gramo. 1 gramo. Así es. Y en el caso de niños, el paracetamol niños, en paracetamol jarabe niños, ¿no? El de jarabe niños es de venta libre, pero el de gotas es con receta. Vean ustedes, ahí está. Ese es un detalle. Entonces, ahí, como les vuelvo a decir, es un tema de que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y no cometan errores cuando estén en un establecimiento farmacéutico. Lo primero que va a pasar en un establecimiento farmacéutico es que el inspector va a llegar y va a ver qué cosa venden ustedes mientras va haciendo la inspección. No crean que están parados ahí simplemente porque están conversando. Están escuchando qué cosa vendes, cómo lo vendes, pides receta, no pides receta, y posiblemente ahí salga un error, algún error. Y dice, no, pero ¿por qué me sancionan? No, acá dice la norma que estás vendiendo un producto que está prohibida su venta sin receta médica. Ven ustedes que para eso sirve el conocimiento, para evitar futuros problemas. ¿Bien? Listo, chicos. ¿Alguna otra consulta, señorita? Profesor, ¿qué norma se sigue para considerar a un medicamento de receta médica? Por decir, ¿hasta qué nivel máximo su dosis se puede vender así? Perfecto. Libre. No te podría decir porque todos los medicamentos tienen sus particularidades. No todos entran dentro de la categoría. Por eso, dentro de lo que yo les acabo de decir, hay una serie de requisitos. ¿Qué es el principal requisito para que ustedes sepan? Simplemente el ver en el establecimiento y ver su empaque. ¿Sí? Vean su empaque. Lean la caja. Si la caja dice de venta libre, entonces saben que esa presentación es de venta libre. Ojo, no hay que generalizar, ¿no? Si un producto tiene varias presentaciones, hay que ver si todas las presentaciones están dentro de la categoría de venta con receta o de venta libre, ¿no? Sustancia por sustancia, ¿no? Presentación por presentación, ¿no? Son variados, ¿sí? Pero el empaque nosotros nos da ya las garantías si se puede o no se puede vender sin receta médica. ¿Bien? La experiencia, la repetición a ustedes les va a enseñar. ¿Qué se repite más? Paracetamol, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno. ¿Qué otro medicamento pues se repite siempre? Naproxeno. Los clotrimoxazol, las sulfas, los antibióticos. Ya ustedes con la práctica van a ir aprendiendo qué sí y qué no. ¿Sí? Lo que yo les doy a ustedes es el formato para que ustedes entiendan que deben aprender a diferenciar. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Listo. Esta tarea es similar
a la tarea que ustedes han hecho en administración. No sé si dejarla o cambiarla. ¿Qué creen ustedes? Ya no acabó la otra. Déjala Yo nomás. lo cambio, profe, ya terminé la otra. ¿Sí? Ya, entonces la voy a cambiar. Más tardecito la voy a cambiar para que ustedes puedan desarrollarlo. ¿Sí? Le voy a dar otro enfoque y ustedes puedan desarrollarlo. Más fácil, profesor. Eso ya hemos mandado, profesora. Eso ya lo hemos hecho. Es otro curso. Es otro Solo curso. que es del curso política, pues. Es otro curso. Estamos en política. Vamos a enfocar la tarea del día de hoy más al botiquín. ¿Les parece? Lo voy a cambiar. Voy a cambiar esta tarea. Mejor, profesor. Sí, y lo voy a enfocar más al botiquín. Ya no se preocupen, ya lo voy a enviar a Canvas para que ustedes puedan desarrollarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Y el tiempo, profesor, cuánto sería para entregar la tarea? De esta semana para la próxima. ¿Ya? Profesor, gracias. Profesor, si puede poner. Sí, por ahí he visto que hay ciertos alumnos que están teniendo problemas porque muchas tareas tienen. Entonces nos han pedido que los apoyemos para que Sí, los alumnos... Por el trabajo también, profesor. No, Sí, no me imagino. Bien. Yo ya ni duermo ya, duermo 1 o 2 horas con el curso. Ah, bueno, qué Estamos bueno. iguales. ¿Ustedes duermen? Qué bueno que se acuerden de su profesor. Sí, es dormir, profesor. No, ni que mis tareas fueran tan difíciles, ya también sí, exagerados también ustedes. Dramáticos. Ok. Listo, chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Salvo que ustedes tuvieran alguna consulta que hacer. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta final? ¿Está claro todo lo que se refiere a OTC, a productos para botiquines? ¿Está claro? ¿Sí? Ah, profesor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Usted quizás puede recomendar alguna página que sea la adecuada para investigar más acerca de estos medicamentos OTC? Ya, en la clase de políticas creo que les di el alcance de las leyes que están en la página de sí, en la página de DIGIMI. No lo he repetido porque simplemente es colocar los mismos artículos. Ahí ustedes pueden ver toda la información. Está bastante detallada, incluso creo que hasta videos educativos hay, ¿no? Para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Sí? Pero como les vuelvo a decir, el tema de conocimiento de un producto, si es de OTC o de receta, lo da la experiencia, ¿no? Ustedes, a medida que van haciendo sus prácticas o cuando hagan sus prácticas en un establecimiento farmacéutico, sean curiosos, revisen los empaques, revisen qué cosa dicen los insertos, vayan aprendiendo poco a poco. Yo no les voy a pedir que de repente se aprendan todos los productos. Miren, yo tengo 27 años de profesional y aún no me sé todo, ¿no? Hay nuevas sustancias que van apareciendo. Entonces, de la misma manera, ustedes también sean curiosos, apréndanse un par de productos una semana, ¿no? En un mes serán 8, en un año serán 100. Imagínense, entonces ya aprendieron el uso de 100 medicamentos. Vean ustedes que poco a poco se puede aprender. ¿Bien? Eso es lo que yo les recomendaría. ¿Bien? Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Todo claro, chicos? ¿Como el agua? El video, por favor, con tiempo, profesor. Profesor, el video. El video, ya no se preocupen, ahorita lo cuelgo. Pero esta tarea... Es que no nos llega de la otra clase anterior. Ya lo pasé, incluso creo que la delegada de la noche, mire, ya lo compartió. Profesor, ya me lo pasó y el video va a ser subido hoy ya. día a YouTube. Ya, perfecto. Muy bien. Ya se les ha dicho también. Ya, entonces ya, eso es un tema de ustedes. Yo ya cumplí con mi parte, ya es un tema de que ustedes deben respetar los tiempos de los compañeros que van a pasar el video. ¿Bien? Ya tienen ustedes incluso ya el mensaje que ya lo van a subir dentro de un momento. Y el de ahora, ni bien se termine Profesor, de grabar. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, señorita. Yo también. A ver. Es fuera, bueno, de repente del tema. Un paciente con coronavirus ¿qué enfermedad podría adquirir así intrahospitalaria? ¿Podría ser neumonía? Perfecto. ¿Bronquios? ¿Sería válida esa respuesta? Sí, perfecto. Recuerden ustedes que cuando un paciente tiene coronavirus, lo primero que sufren son los pulmones. Los pulmones van a tener un daño,
¿sí? La tormenta de citoquinas que se origina, es decir, el ataque de los anticuerpos, no solamente mata el coronavirus, sino también destruye el neumocito, que es la célula del pulmón. Entonces, la estadística dice que más o menos un daño de un 17% por ahí del pulmón permite a la persona poder poco a poco, ¿no? Con terapia y recuperación, recuperar las funciones a futuro. Pero el tratamiento puede durar un año. Pero lo que tiene que evitar es que al margen de esta enfermedad, que es el coronavirus, podrían aparecer otras enfermedades que se les llaman oportunistas, ¿no? ¿Cuál es el principal indicador de que un paciente puede tener coronavirus? Que sus anticuerpos, su sistema inmunitario está débil. Y si además de estar débil hay otras bacterias que están en el ambiente donde está este paciente, podría contagiarse de otro tipo de afección respiratoria. Llámese neumonía intrahospitalaria, llámese algún tipo de bronquitis, que es otro germen que afecta vías respiratorias altas. Entonces, hay una serie de enfermedades que están a la espera de que este paciente no levante sus defensas y poder ingresar y atacar al paciente. Entonces hay que tener un control estricto, ¿sí? Los chequeos que debe tener con su médico tratante y ver que no aparezcan otros síntomas que podrían ser perjudiciales para la salud del paciente. ¿Bien? Ese es el consejo que yo te puedo dar. La neumonía es una infección, ¿verdad? Así es. La neumonía, en concepto, es una inflamación de la pleura. La pleura. Entonces, ¿de qué se produce esta inflamación? Porque hay alguna bacteria que es oportunista, ¿no? Específicamente del género Streptococo, ¿sí? Y que podría afectar al pulmón, ¿no? En el caso de un paciente que tiene coronavirus, el paciente tiene, obviamente, sus defensas bajas. Entonces, En todo caso, claro, en todo caso, un paciente que tiene COVID, que está en el hospital, podría contraer infecciones, neumonía. podría ser. Recuerden ustedes que las bacterias que están en los hospitales son bacterias más resistentes. Son cepas de bacterias más resistentes. ¿Por qué? Porque constantemente estas cepas han superado el uso de antibióticos. Por eso estas cepas en los hospitales son más resistentes, ¿no? Que si tú te encontraras con una neumonía de repente en tu casa, ¿no? La cepa de repente no es tan fuerte. En los hospitales se presenta ese caso siempre. Infección intrahospitalaria siempre va a ser más fuerte que una infección en otro lugar. Bien. ¿Alguna otra pregunta tenían por ahí? Chicos, ¿está todo claro? No se olviden la asistencia. Yo tengo una pregunta, profesor. A ver, dígame, Pues, señorita. muchas gracias. 31 A ver, no te escuché, por favor. sobre los 31 medicamentos genéricos que se han implementado, esa lista de medicamentos es lo que hizo la DIGEMIT, ¿cierto? Sí. Y esa lista de ahí ingresa a la lista del petitorio de los esenciales. Ya, correcto. Los medicamentos genéricos que son de uso o de presencia obligatoria en un establecimiento farmacéutico están dentro del petitorio. Bien. Ya. La DIGEMIT lo hizo esa lista y mientras el Ministerio de Salud es lo que lo aprobó, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Quién aprueba esa lista? El MINSA, ¿cierto? Sí, bueno, en realidad esa lista de los medicamentos genéricos de uso exclusivo en la farmacia no la aprobó la DIGEMIT, porque la DIGEMIT tiene el petitorio. Lo aprobó el Congreso de la República. El Congreso de la República, ¿no?, estableció, mediante un decreto, que estos medicamentos eran para control de los establecimientos porque era de necesidad pública. Y eso fue refrendado por el Estado peruano. Sí, fue refrendado. Es decir,
hay una obligación de los establecimientos farmacéuticos, llámese boticas o farmacias, de siempre contar con estos medicamentos, ¿sí? Eso es básicamente el motivo de este decreto de urgencia, se podría decir que es, ¿sí? Muy bien. Profesor, pero yo leí que son 40, que se dio una resolución, creo que hasta 40 se deben de implementar esos Sí. medicamentos obligatorios, pero en realidad ahora ya no son ni 31, sino 34, con los 3 más del COVID que han ingresado. ¿Dónde están los otros 6 o por qué se pusieron hasta 40 máximo? Yo no dije 40, su compañera dijo 31. Sí, yo hablé. Se están yendo incrementando, se están incrementando, dijeron hasta 40. Creo que incluso en un inicio iban a ser 38 y después hubo un reajuste que llevó a confusión. Después dijeron, hay que esperar la lista oficial y la lista quedó en 31. Pero de raíz, como dices tú, de COVID se incrementaron. Pero nuevamente esa lista va a ser reajustada porque creo que hay algunos que han salido. Sí, como les digo, yo no tengo la lista oficial porque esa lista la maneja el DGMI y a veces incrementa, baja, dependiendo de la necesidad, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Ha quedado todo aclarado? No se preocupen, la tarea más tardecito la estoy colocando. Ya, más o menos vamos a hacer algo con botiquines, para variar el tenor de la tarea, ¿ya? Listo, no hay más. Muchas gracias. Vamos a chicos. poner la lista de los medicamentos. Sí. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. No se olviden de pasar la asistencia, ¿sí? Gracias por el like, señorita, muy amable y muchas gracias. Gracias, Bien. profesor, igualmente. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Bendiciones, profesor. Bendiciones. Hasta luego, profesor. Ya, cuídense, chicos, cuídense.